La crisis del 2008 es considerada por muchos expertos como la primera gran crisis del siglo XXI, y también una de las primeras verdaderamente globales. Para entenderla, es importante remontarnos al contexto histórico de principios de los años 2000. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el mundo experimentó un periodo de incertidumbre, especialmente en lo político y económico. Sin embargo, a pesar de este ambiente de tensión, los mercados financieros continuaban creciendo, impulsados por el crédito fácil, el desarrollo de nuevas tecnologías financieras y un modelo económico centrado en el consumo. Lo que nadie anticipaba era que una burbuja en el mercado inmobiliario estadounidense iba a detonar una cadena de eventos que afectaría a millones de personas en todo el mundo. La crisis de 2008, conocida también como la Gran Recesión, comenzó con el colapso del mercado de hipotecas subprime en Estados Unidos. Estas hipotecas eran préstamos de alto riesgo que se ofrecían a personas con bajos ingresos y con pocas garantías de pago. A pesar del riesgo, los bancos comenzaron a agrupar estas hipotecas en paquetes financieros llamados títulos respaldados por hipotecas, los cuales eran vendidos a inversionistas como si fueran productos seguros. Cuando estas personas dejaron de pagar sus préstamos, el valor de estos productos financieros se desplomó, lo que provocó un efecto dominó en todo el sistema bancario y financiero. Entre las principales causas de la crisis se encuentra la desregulación del sistema financiero. Durante años, muchas instituciones financieras operaron con muy poca supervisión del Estado, lo cual permitió la proliferación de productos financieros complejos, mal entendidos incluso por los propios inversionistas. A esto se sumó una cultura de especulación inmobiliaria, donde se promovía la compra de viviendas como si se tratara de un negocio seguro y siempre rentable. También influyó el uso desmedido de instrumentos como los derivados, que amplificaron los riesgos de manera desproporcionada. Todo esto ocurrió mientras los gobiernos miraban hacia otro lado, confiando ciegamente en los mercados. Las consecuencias de esta crisis fueron enormes y se sintieron en muy poco tiempo. En Estados Unidos, el banco Lehman Brothers, uno de los más grandes del país, se declaró en bancarrota. Esto provocó pánico en los mercados financieros de todo el mundo. Millones de personas perdieron sus empleos, muchas empresas cerraron y el desempleo alcanzó niveles históricos. La crisis también provocó la caída del comercio internacional y la devaluación de diversas monedas. Lo más grave fue que se perdió la confianza en el sistema financiero, las personas ya no sabían si su banco era seguro, si sus ahorros estaban protegidos o si podían confiar en los gobiernos para proteger la economía. Esta crisis fue considerada la primera crisis verdaderamente global por varias razones. Primero, porque afectó simultáneamente a economías desarrolladas y en desarrollo. No fue una crisis local ni regional, sino que tuvo efectos en los 5 continentes. Segundo, porque los mercados financieros del mundo ya estaban profundamente conectados gracias a la globalización. Lo que pasaba en Wall Street afectaba de inmediato a Europa, Asia o América Latina. Y tercero, porque muchas instituciones bancarias y fondos de inversión internacionales habían invertido en los productos financieros tóxicos relacionados con las hipotecas estadounidenses. Por ejemplo, países como España, Irlanda o Grecia sufrieron colapsos financieros debido a su exposición a este tipo de activos. La respuesta internacional a la crisis fue rápida y contundente. Gobiernos de todo el mundo intervinieron con paquetes de rescate financiero, inyecciones de capital en bancos y planes de estímulo económico. En muchos casos, los estados tuvieron que endeudarse fuertemente para evitar el colapso del sistema financiero. El G20, que agrupa a las economías más grandes del planeta, asumió un papel de coordinación para establecer medidas comunes que ayudaran a estabilizar la situación. También se empezaron a implementar reformas para regular los mercados financieros y prevenir futuras crisis. Sin embargo, el impacto de la crisis no fue solo económico. También tuvo consecuencias sociales y políticas. El desempleo masivo, la pérdida de viviendas y la reducción de servicios sociales generaron un profundo malestar entre la población. Muchas personas sintieron que los gobiernos habían salvado a los bancos, pero no a la gente común. Como respuesta a este descontento, surgieron movimientos sociales como el 15M en España, también conocido como los Indignados, o Occupy Wall Street, en Estados Unidos. Estos movimientos denunciaban la desigualdad económica y exigían mayor justicia social. La crisis también debilitó la credibilidad de los partidos tradicionales y dio fuerza a opciones políticas populistas o extremistas en varias regiones. Volviendo a la pregunta principal, ¿fue esta la primera crisis global? Muchos estudiosos de la economía afirman que sí. Aunque hubo otras crisis internacionales antes, como la Gran Depresión de 1929, en 2008 el mundo estaba mucho más interconectado.
Las decisiones económicas de un país podían afectar a todos los demás casi en tiempo real, gracias a las tecnologías de comunicación y a la estructura del comercio mundial. En ese sentido, podemos decir que esta fue la primera vez que una crisis se extendió tan rápida y profundamente por todo el planeta. La crisis de 2008 dejó muchas lecciones. Una de ellas es la necesidad urgente de una mejor regulación financiera que impida prácticas irresponsables. También demostró la importancia de que los ciudadanos tengan educación financiera para entender los riesgos a los que están expuestos. Nos mostró los peligros de una economía que crece de manera artificial, basada en deudas y especulación. Y sobre todo, nos recordó que la economía global necesita un equilibrio entre crecimiento económico, justicia social y sostenibilidad. En conclusión, la crisis financiera de 2008 no fue solo un accidente económico ni un problema limitado a Estados Unidos. Fue un fenómeno complejo que expuso las vulnerabilidades del sistema financiero global y afectó prácticamente todos los aspectos de la vida en muchos países. Aunque tuvo su origen en el mercado hipotecario estadounidense, su propagación fue tan rápida y profunda que evidenció cuán interdependiente se había vuelto la economía mundial. Lo que comenzó como un problema de préstamos impagables en barrios estadounidenses de clase media, terminó afectando las pensiones, el empleo, las empresas, el comercio y la estabilidad social en lugares tan lejanos como Islandia, Grecia, México o Japón. Podemos decir, con base en el alcance y la simultaneidad de los efectos, que fue la primera gran crisis realmente global del siglo XXI. A diferencia de otras crisis anteriores, como la de 1929 o incluso la del petróleo en los años 70, esta no se limitó a una región o a un sector. Esta vez, los mercados financieros, los gobiernos, las instituciones internacionales, las familias y las personas comunes se vieron involucradas. Fue una especie de terremoto económico que obligó al mundo a repensar la forma en que se manejan las finanzas, el crédito, la regulación y el papel de los estados frente al mercado.